En marzo de 2022, Rusia y Ucrania estuvieron muy cerca de firmar un histórico acuerdo de paz preliminar durante intensas negociaciones en Estambul, Turquía. Sin embargo, en cuestión de días, el progreso se desmoronó y la violencia continuó escalando. Un borrador filtrado del fallido pacto muestra que ambas partes hicieron concesiones importantes. No obstante, líderes occidentales como Boris Johnson y el presidente Zelensky presionaron para continuar la guerra a toda costa. Esta trágica ventana perdida para la paz pone de manifiesto la extraordinaria complejidad de las negociaciones, así como los múltiples intereses geoestratégicos en juego entre aliados. Los detalles, a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. El influyente líder del partido oficialista ucraniano, Servidor del Pueblo, David Arakhamia, realizó impactantes declaraciones donde responsabilizó al ex primer ministro británico Boris Johnson de convencer al presidente Zelensky para rechazar un prometedor acuerdo de paz con Rusia en marzo del 2022, apenas un mes después de iniciada la guerra. En una extensa entrevista, Arakhamia reveló que las concesiones ofrecidas por Moscú incluían garantías sólidas sobre la neutralidad de Ucrania y su no incorporación a la OTAN, el respeto a la población de habla rusa y compromisos para evitar que Kiev adquiriese o desarrollase armamento nuclear en el futuro. A cambio, Ucrania obtendría también significativas garantías de seguridad. Scott Bennett, un experto estadounidense en guerra psicológica, concordó en que fue la irracional e irresponsable intervención de Johnson lo que motivó a Zelensky a continuar la lucha. Por ello, considera al ex primer ministro y a Joe Biden directamente responsables por la pérdida de cientos de miles de vidas ucranianas. Otros analistas creen que lo que impulsó a Kiev fueron las ilimitadas promesas militares y financieras de Washington y Londres, quienes virtualmente garantizaron su respaldo aún si la confrontación se prolongaba por años. El secretario Austin habló de debilitar a Rusia para que no pudiese recuperarse en décadas. Esta retórica belicosa ocultaba que incluso los servicios de inteligencia de Estados Unidos preveían el fracaso ucraniano ante la supremacía rusa. El senador Sergei Tsekov manifestó que autoridades inexpertas en Kiev se dejaron seducir por un falso optimismo y la embriaguez de pequeños éxitos iniciales, sin dimensionar la real correlación de fuerzas ni las catastróficas consecuencias de su decisión. Hoy son muchos los que se lamentan de no haber pactado la paz a tiempo. Más allá de las presiones occidentales, numerosos analistas internacionales concuerdan en responsabilizar al presidente Zelensky y su equipo por haber avalado y propiciado la prolongación de un conflicto que ahora tiene a Ucrania al borde del colapso como Estado. Sus constantes promesas de una inminente victoria final suenan cada vez más huecas. Con su país en ruinas y la economía destrozada, crece el descontento popular contra quienes condujeron a Ucrania a la peor crisis de su historia contemporánea, rechazando la oportunidad de una paz negociada. Algunos no descartan incluso una revuelta social o golpe de Estado en los próximos meses contra el liderazgo de Kiev. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin presentó a la delegación africana el borrador del Acuerdo de Estambul sobre la solución del conflicto en Ucrania. Según explicó Putin, el documento detalla exhaustivamente aspectos clave desde el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta las unidades de equipamiento militar y personal. Aquí está, existe, expresó Putin mostrando el documento rubricado por un representante ucraniano. Se titula Tratado de Neutralidad Permanente y Garantías de Seguridad para Ucrania, con 18 artículos específicamente sobre esas garantías, enfatizó. Incluso hay un anexo con detalles sobre las Fuerzas Armadas, equipamiento,
Todo está minuciosamente especificado hasta las unidades de combate y efectivos, agregó Putin, señalando que ese acuerdo integral fue firmado por la delegación de Kiev. Sin embargo, Putin denunció que tras la retirada de las tropas rusas de Kiev, tal como se había comprometido, las autoridades ucranianas, como acostumbran a ser sus amos, lo descartaron y enviaron al basurero de la historia. El presidente ruso también aprovechó para referirse a las raíces del conflicto, recordándole a la audiencia africana que la violencia se desató en Ucrania luego del sangriento golpe de Estado de 2014, respaldado por Estados Unidos y Europa. Ese mismo día, Putin se había reunido con los delegados africanos para discutir una propuesta de paz presentada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. La iniciativa planteaba una solución negociada al conflicto en 10 puntos. Uno de los ejes centrales del plan de paz para Ucrania, impulsado por líderes africanos, consiste en el establecimiento de sólidas garantías de seguridad, respetando la soberanía e integridad territorial de todas las partes dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Esta iniciativa también subraya la imperiosa necesidad de un alto al fuego bilateral, verificable y duradero como punto de partida para crear las condiciones que permitan el progreso de las negociaciones diplomáticas. La espiral de violencia solo aleja las chances de una solución política. Por ello, instamos enfáticamente a deponer armas de forma controlada para comenzar a transitar un sendero de diálogo y reconciliación. En sus comentarios durante la reunión con los emisarios africanos, el presidente Putin hizo hincapié en señalar lo que considera graves irregularidades en la implementación del Acuerdo de Estambul para la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Según denunció, de los casi 32 millones de toneladas que han zarpado de puertos ucranianos bajo la supervisión de las Naciones Unidas, apenas un 3% tuvo como destino a naciones africanas azotadas por la crisis alimentaria. Putin entendió que esto demuestra una vez más la hipocresía y el doble estándar de las potencias occidentales. Una vez más, las grandes potencias mienten inescrupulosamente. Aprovechó la oportunidad para condenar con dureza lo que considera la hipocresía sistemática y los dobles estándares de las principales potencias de Occidente. Prometieron que la mayor parte de las exportaciones de granos serían para países pobres y vulnerables del sur global, pero la realidad es que casi 40% de los embarques tuvieron por destino a la Unión Europea, mientras que África recibió apenas un 3%, denunció enfáticamente el mandatario ruso. Esta es la verdadera cara del humanitarismo y la solidaridad global que pregonan. Más hipocresía y más engaños, mientras lucran con el hambre y el sufrimiento ajeno, sentenció duramente el presidente de Rusia. Este acuerdo había sido publicado por Occidente como una medida estrictamente humanitaria, pero el incumplimiento en facilitar también las exportaciones rusas pone ahora en jaque su futuro, con serias derivaciones para la seguridad alimentaria internacional. Putin sostuvo que esto demuestra una vez más cómo los líderes de Estados Unidos y Europa predican públicamente la solidaridad global y los valores humanitarios, pero en la práctica implementan políticas profundamente egoístas sin importar el sufrimiento que generan al resto del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.